Saludos, Hare Krishna, bienvenidos. Un día más en la lectura y el estudio del Bhagavatam. Hoy vamos al texto 58. Voy a guardarlo aquí para el anuncio. Ahí está. Texto 48, perdón, 58, de 60 versos. Eso querría decir que, sí, hoy viernes, lunes, martes damos fin a este capítulo y vamos a determinar si continuaremos con el capítulo 14, que es un capítulo fascinante. Particularmente me atrae mucho y me gusta mucho ese capítulo 14. Vamos a determinarlo si inmediatamente al terminar este capítulo 13 iniciaríamos con el 14. Eso vamos a saberlo después. Lo cierto es que hoy estamos en el 58. Un tema interesante que se va a tocar y vamos a ir allá de una vez. Hoy estamos en viernes 24 de diciembre, ya un par de días, un poco más de una semana para terminar el mes y para terminar el año. Una fecha importante hoy, y ya hablaremos un poquito de ello también después. Mientras tanto voy a compartir la pantalla. Listo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dahamyane Dahyamanek Nivirdehem Patyupatni Sahotayem Bahistita Patim Sadvim Tamagnim Anuvekshyatim. La traducción del verso es la siguiente. Traducción. Observando a su esposo desde afuera, mientras él, junto con su choza de paja, se quema en el fuego del poder místico, la casta esposa entrará en el fuego con la atención absorta. Recordemos que, vamos a tenernos un momento aquí para recordar que Narada Muni lo que está haciendo en este momento con Yudhishthira es relatándole cómo va a ser la muerte. Prabhupada presentó ese concepto hace un par de textos. El hecho de dejar el cuerpo, hablaba de los yogis que abandonan el cuerpo. Y es lo que Narada Muni está presentando aquí. Y en este caso, el verso de hoy describe lo que va a suceder con su tía Gandhari, ¿no? Y ella, lo que leímos ahora recién, ella al ver a su propio esposo, que eso ya lo leímos en textos anteriores, que su esposo, gracias al poder místico, que era algo que los yogis hacían, podían prender fuego a su propio cuerpo para causar su propia muerte, o la muerte de ese cuerpo, para entonces o ir a otros planetas diferentes, más agradables, o definitivamente ir al mundo espiritual. En el caso de Gandhari, que se está hablando de ella hoy, ella es lo que está viendo, es la escena que tiene frente a sí Gandhari, a su esposo, y claro que en este texto se nos da una imagen, una fotografía o una pequeña escena de ella entrando a ese fuego místico, ¿no? Que por ser místico nos referimos a que había conciencia espiritual, había claridad espiritual, pero en fin de cuentas era un fuego, literalmente era un fuego, un fuego. Y si bien es verdad, este texto describe a ella entrando voluntariamente a ese fuego, lo cual implica también morir ella también junto con su esposo. Prabhupada va a describir más en el significado.
Lo cierto es que ella también tenía todo aquel tiempo, todos los días previos, observando las prácticas de su esposo y ella misma también, eh, siguiendo el mismo sistema de yoga. Así que tanto él entrando, prendiéndole fuego a su propio cuerpo, como ella entrando al, al, al ¿cómo se dijo aquí? Sí, al mismo fuego, a la misma choza que ya estaba prendida en fuego también la choza. Ambos lo hicieron con pleno conocimiento. Mm, Y como dijimos hace algunos días, eh, es una descripción, este es un tema que el Bhagavatam presenta. No lo presenta con mucho detalle porque en realidad no es relevante en el Bhakti. Sin embargo, puede causar una confusión en la cabeza de una persona que no esté presto a leer el Bhagavatam tal como debe ser leído, ¿no? Y si alguien se aventura solamente a leer de manera descuidada, puede leer cosas como estas y terminar, en el mejor de los casos, puede cerrar el libro y decidir no abrirlo más. Y en el peor de los casos puede terminar, sí, puede terminar rechazando tanto el Bhagavatam, lo cual sería algo cruel, porque se estaría perdiendo de toda la cantidad tan grande y vasta de información espiritual que hay allí. Y aparte de cerrar el Bhagavatam, también esa persona dejaría que en su sistema de valores internos, dejaría que crezca el concepto de que este bhakti es nocivo para los seres humanos. Es una secta. Por allí recientemente vi un par de incidentes en donde se estaba hablando del movimiento Hare Krishna como una secta, como una secta más de lo mismo, una secta peligrosa. Y lo cierto es que, como digo, dependiendo de qué persona está observando al Bhakti, qué persona está, con qué intención, con qué objetivo, qué está buscando, Krishna es tan genial que Krishna satisface los deseos de todos. Incluso aquella persona que está buscando desacreditar el movimiento Hare Krishna o desacreditar el Bhakti, Krishna le va a permitir a esa persona encontrar elementos, en este caso en el libro, el Bhagavatam, encontrar elementos teóricos para que esa persona refuerce su convicción de que el Bhakti es algo nocivo. Así que eh, este es un ejemplo de esos temas que son un tanto, que requieren más, podemos decir, paciencia, por un lado, sensatez para abordar estos temas y al mismo tiempo sumisión, podemos decir, para escuchar la explicación que los devotos tienen para dar. Escuchar la explicación que los devotos, como Prabhupada, con sensatez y con coherencia, sí, con suficiente coherencia, esa explicación tiene más peso, esa explicación si es con sensatez y coherencia y con conocimiento, ¿no? Eh, Vamos a leer el significado y luego hablaremos un poco más. Entonces, Gandhari, viendo a su esposo desde fuera, mientras él se quemaba junto con la choza, ella entrará, dice Narada Muni, en futuro, pero efectivamente lo hace, termina haciendo tal cosa. El significado es relativamente corto, podemos decir que medio. Voy a leerlo todo de corrido y luego volvemos para leer y resaltar algunas cosas, que hay varias cosas por resaltar. Gandhari era una dama casta ideal, la compañera de su esposo durante toda la vida, y por consiguiente cuando lo vio ardiendo en el fuego del yoga místico junto con su choza de hojas, se desesperó. Ella se fue del hogar después de perder a sus 100 hijos, y en el bosque vio que su muy querido esposo también se estaba quemando. Ahora, ella se sintió verdaderamente sola, y en consecuencia entró en el fuego de su esposo y lo siguió hasta la muerte. Esta entrada de una dama casta al fuego de su esposo, muerto, se conoce como el rito sati, y la acción se considera de lo más perfecta para una mujer. En épocas recientes, este rito sati, o sati,
se convirtió en una detestable cuestión criminal, porque la ceremonia se la imponía incluso a una mujer que no la deseaba. En esta caída era, no es posible que ninguna dama siga el rito satí tan castamente como lo hicieron Gandhari y otras en épocas pasadas. Una esposa tan casta como Gandhari sentiría que la separación de su esposo quema más que el propio fuego. Una dama de esa índole puede observar el rito satí voluntariamente sin la criminal imposición de nadie. Cuando el rito se volvió una formalidad y se usaba a la fuerza para que la mujer siguiera el principio, de hecho se convirtió en un acto criminal. Por lo tanto, la ley del Estado tuvo que prohibir la ceremonia. Esta profecía que Narada Muni le dijo a Maharaj Yudhishthira le prohibía a este ir en busca de su tía viuda. Tarán. Fin del significado hasta aquí. Y un tema interesante. Como dije, hay para mi visión, hay puntos bastante relevantes y muy, muy relevantes para el contexto sociopolítico que vivimos, ¿no? Vamos a ver por dónde puedo comenzar. Prabhupada, si ustedes se fijaron, Prabhupada inicia el significado, vamos a ver. Gandhari era una dama casta ideal, la compañera de su esposo durante toda la vida. Prabhupada comienza revelando que esa mujer de la que él está hablando no es una mujer ordinaria. Él dice, era una mujer, dice, una dama casta ideal, la compañera de su esposo durante toda la vida. Recordemos que estamos frente a un texto clásico que es el Bhagavatam, y como lo hemos dicho en varias ocasiones ya en estas sesiones, de tantas maneras ese texto clásico de la literatura védica es tan distante a nosotros por tantas razones. Prabhupada lo que hace es, y su labor consiste en eso, en enlazar esas dos realidades, la realidad tan distante del Bhagavatam y la realidad tan próxima nuestra. Realidades distantes en el sentido espiritual, los conceptos que están tan lejanos, realidades distantes en el tiempo, porque todo esto ocurrió hace cuánto tiempo atrás, realidades distantes en cuanto a la cultura también, hay elementos culturales que necesitan ser explicados, como es el caso de este tema, que es un asunto cultural. Y el primer elemento que aparece aquí entre líneas, que hace la distancia, se hace más grande entre nuestra realidad actual y ese tiempo védico, esa sociedad védica. Ese primer elemento que aparece entre líneas en el significado, en las primeras palabras de Prabhupada, es el asunto de los esposos, porque socialmente cada vez más la gente está más confundida. Vamos a cerrar un poco acá porque hay mucha luz. Socialmente las personas lamentablemente cada vez están más confundidas, más débiles, más incapaces de pensar por sí mismos. Por lo tanto, en nombre de una búsqueda de la libertad, se consideran tantas cosas buenas para el ser humano como anticuadas. Y esto podríamos incluirlo en la filosofía del progresismo malsano. Hay un progresismo, un asunto político esto, un progresismo que propone a la sociedad en general que todos tenemos que ser libres. Tú eres libre para lo que quieras. Y estamos en el momento actual en el cual ya nos dimos cuenta que todos los patrones que nos enseñaron no sirven. No sirven las religiones porque solamente nos encierran en nos quitan nuestra libertad. No sirve el Estado porque no me permite ser quien soy. ¿Para qué tengo que tener un pasaporte y ser esclavo de un pasaporte?
No sirven las grandes empresas multinacionales porque solamente nos quieren dañar. No sirve tampoco la familia porque es una normativa heteropatriarcal y tantas cosas similares. Porque la familia también es un asunto que tiene que ver con el control de la iglesia para toda la sociedad. Y por lo tanto, el, el concepto y lo valioso que es, antes de hablar del matrimonio, brevemente, porque ese tema no nos compete hoy, pero antes de hablar de eso del matrimonio, hay eh, tantas, tantos factores que hacen que una persona pueda vivir libre realmente. Todos ansiamos libertad en realidad. Y es la tendencia natural del alma es ansiar esa felicidad que es implícita a la libertad. El bhakti, que significa amor, o el bhakti nos pone en una situación de amor a Krishna, amor puro, y amor sugiere libertad. Nadie puede amar a la fuerza. O sea, amor es sinónimo en un sentido de libertad. Y Krishna está contento con la persona cuando la persona de manera libre le ofrece su amor. Porque Krishna, siendo tan genial como es, pudiera obligar simplemente a todo el mundo a que lo amemos y pudiera, eh, si de hecho es tan inteligente Krishna, como dicen que es, entonces Krishna, antes de crear 1 millón y millones de almas, él simplemente las hubiera diseñado de tal forma que no tengan libertad y que lo amen a él simplemente. Pero lo cierto es que el amor tiene más sabor cuando la otra persona me da su libertad y escoge de manera voluntaria darme su tiempo. Así que amor y libertad están tan juntos. Por lo tanto, todo el mundo, y esto es el concepto del Bhakti, pero también el concepto de tantos estudios psicológicos, que todas las personas lo que estamos buscando es experiencias en las cuales nos podamos sentir amados y expresar ese amor, ¿no? De tantas maneras diferentes. Si no, preguntémosle a Instagram y Facebook, en donde literalmente y sin exageración se vuelve una ¿cómo se llama? Una adicción, la adicción a la aprobación de los demás a través de los likes, principalmente. Porque todos queremos el recibir atención y el pintar mis fotos y presentar la mejor foto en las redes. Todo apunta y responde a la necesidad de recibir afecto, recibir atención de otros. Estamos dando vuelta en el asunto del amor. ¿Por qué menciono todo esto? Porque para que haya realmente amor y realmente haya libertad, el alma o la persona necesita seguir una serie de reglas, una serie de normas y de patrones. Es por esa razón que conducimos en la derecha, por esa razón que hay semáforos, es por esa razón que firmamos contratos y tantas normativas sociales que hacen que las personas tengan libertad. Si no hubieran semáforos, si cada quien condujera hoy por la derecha y hoy por la izquierda, y cada quien fuera libre de tomar la decisión espontánea de cómo quiere vivir su día hoy, sería realmente imposible ni siquiera respirar. Para que haya realmente libertad en un asunto social, al menos en un ámbito social, y en todo lugar en donde hay un intercambio eh, social, debe haber una serie de reglas para que esa libertad que todos ansiamos sea una libertad compartida, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, al mismo tiempo que una persona ansía libertad, ella va a ser capaz de tener libertad en la medida en la que comprenda sus propias responsabilidades. Si una persona tiene gran libertad, mucha libertad, pero no tiene la comprensión de lo que significa ser responsable, esa libertad le va a durar un día o 2 días o una semana. Le va a durar muy poco, porque una persona con madurez sabe que más yo observo mis responsabilidades y cuido mis responsabilidades, esas responsabilidades cuidadas me dan entonces más libertad. Y el ejemplo claro con esto es una adicción a una sustancia, por ejemplo, cualquier tipo de droga. La persona se piensa libre y alguien puede decir, yo soy libre para consumir cualquier cantidad de, no sé, qué droga, de cocaína, qué sé yo. Y alguien se piensa libre para eso y adiós libertad dentro de un par de meses o años tal vez. Y lo mismo ocurre con otras cosas. Así que menciono todo esto porque Prabhupada habló de la esposa hacia el esposo y volviendo a los asuntos políticos y filosofías políticas actuales.
en nombre de vendiéndole, principalmente a la juventud, vendiéndole a la juventud esa idea de que puedes ser libre, de que eres libre para lo que sea, para lo que quieras, y solamente tienes que desearlo y exigirlo al Estado. Entonces el asunto de casarse, el asunto de tener una responsabilidad social y una responsabilidad hacia con la otra persona, cada vez lamentablemente se ve como algo anticuado. Y una palabra muy, muy usada por las personas militantes y las personas que han comprado ese progresismo malsano político. Una de las palabras muy usada por ellos es este adjetivo de retrógrado. Eso es algo retrógrado, el casarse y tener un acuerdo, y etcétera. De ahí de entrada ya tenemos una diferencia, una distancia con la sociedad actual y esa sociedad antaño, que no hace falta tampoco ir 5.000 años atrás para captar la importancia que había en aquella cultura del matrimonio. Falta ver un par de generaciones atrás en nuestra misma cultura occidental, unas cuantas generaciones atrás, y vemos que había tanto valor hacia el matrimonio. Claro que eh, siempre hay la posibilidad de malinterpretar todo. Cualquier cosa se puede malinterpretar. Y siendo así que em, la convención que involucra a dos personas, la convención de oficialmente y ceremonialmente también tener un matrimonio, eso también puede llevarse a, em, puede haber casos, sin duda los hay casos en donde una persona perdió su libertad porque tal vez fue obligada a casarse, fue obligado a casarse, etcétera. Pero lo cierto es que esa convención y ese acuerdo mutuo al cual es llamado matrimonio, tradicionalmente frente a la sociedad, frente a los líderes de la sociedad y frente a Dios, ¿no? En las religiones genuinas mundiales está el sacramento, digamos, dando el lenguaje católico, del matrimonio. Y el observar ese compromiso hacia con Dios y hacia con la otra persona garantiza o facilita que la persona pueda progresar más espiritualmente y por lo tanto conseguir mayor libertad. Eso por un lado, el concepto del matrimonio. Y luego Prabhupada habla, un poco más abajo, esto que Prabhupada dice aquí, eh, puede, ya sea para, voy a leerlo y luego lo comento. Prabhupada dice, esta entrada de una dama casta al fuego de su esposo muerto se conoce como el rito sati y la acción se considera de lo más perfecta para una mujer. Punto y seguido. Tarán. Si una persona se acerca a leer esto y, y está dolida, está herida, no solamente dolida y herida, pero si es una persona militante, como en el asunto político, social hoy del feminismo, más bien mejor llamado el embrismo, que busca ir al otro extremo de odiar a todos los hombres, posiblemente se encuentre con esta afirmación diciendo preocupada que una mujer que entra para suicidarse en el fuego de su esposo es la acción más perfecta que hay. Esta es una afirmación genial para que personas militantes de esta postura política terminen abrazándose y amparándose en estas afirmaciones de que sí, Prabhupada es un misógino y el Bhakti también, y los libros del Bhakti mucho menos, son patriarcales y etcétera. Y si la persona busca eso, busca reforzar sus posturas políticas, va a encontrar, como dije hace rato, va a encontrar estas afirmaciones y le servirán para ello. Por otro lado, si tenemos una persona, en este caso un hombre, que está buscando superioridad y está buscando razones para demostrar que él es superior a las mujeres, superior a su esposo, si es que está casado con una esposa, o superior a las mujeres en general, va a encontrar estas afirmaciones y como esta, en donde se puede amparar también esta persona
argumentar, ¿no? Pero em, sustentar sus argumentos de que sí, una mujer debe quemarse voluntariamente porque es menos que el hombre y etcétera. Se puede ir por allí su filosofía. Si es una mujer que no necesariamente está militando en el embrismo malsano y radical absurdo, pero puede ser que sea una mujer que tenga ciertas heridas, tal vez cierta eh, eh, asuntos con su propia autoestima, puede leer esta afirmación y tal vez no en el primer caso quedarse así odiando al Bhakti, odiando a Prabhupada, pero posiblemente le genera algún poco de ruido. Eh, y habrá también personas que no tengan eh, mm, su situación misma, em, no necesariamente estén militando en algún asunto político, ni necesariamente estén buscando superioridad sobre otros. Pienso que cualquier persona, independientemente sea el caso, esta afirmación, afirmaciones como esta, es imposible pasarlas desapercibidas, pasarlas simplemente. Y de hecho, debido a que es imposible o que es muy difícil leer esto y pasar al punto y seguido como que nada ocurrió, debido a eso, Prabhupada inmediatamente, después del punto y seguido, habla de lo criminal que es ese acto. Y Prabhupada de manera, como digo, didáctica y muy experto, muy despierto también, sabe a qué audiencia él le está hablando. Sabe que él, recordemos que este capítulo 13, Prabhupada lo escribió en el año 1963, 64 aproximadamente. Él aún no llegaba a Estados Unidos, solamente sabía por las noticias de lo que se iba a encontrar. Sin embargo, él aún así, él sabe que aquella audiencia que va a leer estos libros de Occidente eh, tiene una cultura diferente. Así que voy al texto nuevamente. Y Prabhupada inmediatamente, vean qué interesante, inmediatamente después de que dice que esto es lo más perfecto para una mujer, pasa después del punto seguido a decir que en épocas recientes este rito se convirtió en un acto criminal. Para Prabhupada, como parte de su preocupación y mm, de su pericia como educador, antes de que la atención del estudiante se vaya a generar una protesta, vaya a protestar o vaya a surgir algo feo en el corazón, inmediatamente Prabhupada dice, pero eso se volvió algo criminal. Y si ustedes lo ven en 3 ocasiones, de aquí en adelante, esta es la primera, en 3 ocasiones Prabhupada describe eso como un acto criminal. Lo menciona 3 veces, refiriéndose a que en aquellas ocasiones cuando se pasó ya lo leímos, se pasó a obligar a la mujer a que lo hiciera. Es algo criminal, sin duda, decía Prabhupada. Y él aclara que esto lo hacían, vamos a ir un poco más abajo. Eh, Aquí está. Prabhupada ahí en un par de líneas abajo menciona cómo Gandhari, personas como ella, observaban este rito voluntariamente, sin la imposición de nadie. Nuevamente, Prabhupada, como les dije, lo menciona en 3 ocasiones que esto era un asunto, se volvió algo criminal, él dice. Por lo tanto, el Estado tuvo que prohibirlo. Como dijimos, Prabhupada habló al inicio del matrimonio y podemos, aparte de tener una idea de qué tan respetado y sagrado que es, en aquel tiempo era observado con mejores ojos lo sagrado del matrimonio, lo es, de hecho. Eh, Al mismo tiempo, ese matrimonio, aparte de ser sagrado, no solamente sagrado de manera así, como se dice en esta región de dientes para afuera, sino que, y era el caso de Dhritarashtra y Gandhari, al menos en esa última etapa de su vida, que el matrimonio era visto y era vivido como una sociedad, una sociedad de 2 personas que ambos estaban procurando un bienestar espiritual y un progreso espiritual. Claro que en el caso de Dhritarashtra su vida entera estuvo ciego
hacia las cosas espirituales. Afortunadamente, por la compañía de su hermano, pudo abrir sus ojos y alcanzar a sus últimos días, dedicarlos de manera consciente al progreso de su propia alma. Pero en general, esa sociedad llamada el matrimonio, aquellas dos personas eran entrenadas. Todo, vale la pena tener todo un contexto cultural de cómo funcionaban esas sociedades védicas, porque si ustedes recuerdan, el niño era enviado al Gurukula, y Prabhupada menciona esto, si alguien quiere leerlo, exclusivamente lo menciona en el 8.28 de la Gita, el significado. Prabhupada describe ahí cómo el niño era enviado al Gurukula y crecía desde los 5 hasta los 20 años, él dice. Y Prabhupada dice, bien interesante, porque textualmente dice, cuando el niño ha cultivado un carácter perfecto, él dice, después de estudiar los Vedas, entonces se puede pasar a casar, y se casa. Entonces, en ambos casos, tanto niños como niñas eran educados en una conciencia espiritual cristalina, digamos, o más vívida. Era más cultural, estaba más presente en su cultura la importancia de la vida espiritual. Por lo tanto, habiéndose casado, ambos saben de la importancia del progreso espiritual. Tanto así que llegando al final de sus días, tanto Dhritarashtra es un ejemplo de esto, él decide, conociendo el método, partir de este mundo de manera voluntaria hacia destinos que propicien su beneficio espiritual. Y su esposa lo sigue sabiendo ambos, conociendo muy bien ambos y habiendo sido entrenados en que esto me catapulta al progreso espiritual. No era de ninguna manera, como lo dijimos hace algunos días, no era, y hoy específicamente, con Gandhari entrando al fuego, no era un asunto de un suicidio, la esposa que se va a suicidar y etcétera, sino en ambos casos tenían una lucidez espiritual mayor y real y verdadera. Y ese acto, por esa razón Prabhupada lo menciona que era perfecto, porque vincula directamente a la persona, tanto al hombre que inició el fuego como a la esposa, en el caso de que ella lo decidiera seguir. Propician ¿cómo es la palabra? Empujan al progreso espiritual. Muy bien. Yo voy a tenerme allí. Hoy es un día de fiesta. Muchas personas lo celebran de manera distinta. Algunas otras personas no lo celebran. Para algunas otras personas es un día normal. En realidad el día 25 es el día en el cual se conmemora, ¿no?, el nacimiento de Jesucristo. Y aquellos seguidores desde diferentes posiciones celebran el día 25 esperando la llegada del 25 de diciembre en la medianoche del 24. Así que independientemente de que sí, pero Jesucristo no nació el 25 de diciembre y eso es por el capitalismo y todo lo demás, aún así espero yo al menos que tengan un bonito día hoy viernes 24 de diciembre, sea cual sea su postura en relación a esto. Y al mismo tiempo, nosotros como estudiantes del Bhakti, y siguiendo los pasos de Prabhupada, Prabhupada siempre que habló de Jesucristo se refirió a él como un devoto puro, como un Vaishnava. Y sabemos que un devoto puro es un Vaishnava ideal. Así que independientemente, aparte la discusión de si Jesucristo nace o no nace el 25 de diciembre, independientemente de ello, en realidad es un buen momento para meditar en los grandes devotos del Señor. Y ¿por qué no? No está de más. Si bien es verdad la información que hoy por hoy se tiene de Jesucristo es limitada, digamos, al menos comparada con toda la documentación de la vida de Prabhupada, por ejemplo, que es muy grande. No está de más y forma parte del kirtan, del sravanam, el escuchar, forma parte de, que es costumbre también en estos días, el ver estas películas, ¿no?, la película de Jesucristo y etcétera. Eso forma parte también del servicio devocional, la glorificación de los devotos del Señor. Así que
Si alguien tiene el tiempo y la dedicación y gusta hacerlo, eso entra, y sin duda, indudablemente entra en, en la categoría de Sravanam, de escuchar la glorificación de aquellos grandes devotos del Señor, en este caso Jesucristo. Así que tengan un bonito día hoy, viernes, y nos vemos, si el Señor lo permite, el lunes de la próxima semana. Saludos, Sol y Luisa Cofre, que Luisa Cofre es Amrita Ganga. Hare Krishna.